Jung y su equipo se enfrentan a un asalto peligroso donde la vida y la muerte están separadas por un hilo muy delgado. Los traficantes de drogas no solo son astutos, sino también crueles, lo que convierte cada esfuerzo en una lucha mortal. Cuando todo se vuelve confuso, Jung y Truong no solo enfrentan al enemigo exterior, sino que también luchan contra la inseguridad que sienten en su interior. Podrán mantener su espíritu de lucha o caerán en la desesperación debido al miedo. Mientras tanto, Hoaika no deja de preocuparse por el trabajo de Jung. Le teme a los largos viajes de trabajo y los peligros siempre presentes, preocupada de que lo empujen a situaciones de las que nadie podría salvarlo. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para superar todas las pruebas o sus preocupaciones lo separarán para siempre? Acompáñanos para descubrir si Jung y su equipo serán capaces de vencer no solo al enemigo, sino también a sí mismos. Jung y su equipo se enfrentan a una de las misiones más difíciles de su carrera: capturar a los traficantes de drogas en su área de responsabilidad. La región que cubren es una zona remota con caminos de tierra difíciles de transitar y una población principalmente indígena con poco conocimiento de la ley. A pesar de que la investigación ha llevado mucho tiempo y ha encontrado muchos obstáculos, Jung sigue decidido a no rendirse. Los traficantes son muy astutos, no solo operan en la oscuridad, sino que también tienen amplias conexiones en la comunidad, lo que hace que la vigilancia y la captura sean aún más complicadas. La situación se vuelve aún más tensa cuando Jung recibe información de una fuente confidencial, de que un grupo de traficantes está a punto de transportar una gran cantidad de drogas a través de la frontera. El equipo de Jung es consciente de la gravedad de la situación, pero infiltrarse en esta área es extremadamente difícil. La selva virgen cubre toda la región, creando un laberinto natural que los traficantes pueden aprovechar para escapar fácilmente. Jung sabe que si no logran atraparlos, esta vez más generaciones de personas tendrán que sufrir las consecuencias de estos crímenes. Se siente más decidido que nunca, aunque en su interior está preocupado ya que hace mucho tiempo que no consigue cerrar el caso. Al mismo tiempo que enfrentan la misión de capturar a los traficantes de drogas, Jung y su equipo también deben lidiar con un problema igualmente importante: la concienciación sobre los peligros del tráfico de productos falsificados y el matrimonio infantil en esta región. El área que cubren no solo tiene una población pobre y poco educada, sino que también mantiene muchas costumbres ancestrales, una de las cuales es el matrimonio precoz. Mientras tanto, el tráfico de productos falsificados y artículos de origen dudoso es muy común, lo que afecta gravemente la salud y la vida de las personas. Jung y su equipo van de casa en casa motivando a la gente a no participar en actos ilegales, como la venta de productos falsificados, y educando sobre los peligros del matrimonio temprano. No solo se limitan a hablar con la gente, sino que también distribuyen folletos y materiales legales sobre el matrimonio y la familia, para ayudar a la comunidad a entender sus derechos y responsabilidades. Aunque la tarea de sensibilizar es difícil, especialmente con las familias que aún mantienen firmemente las creencias tradicionales sobre el matrimonio, Jung siempre mantiene el espíritu alto. Les recuerda a sus compañeros que este es un trabajo a largo plazo que requiere paciencia y determinación. Una de las cosas que más preocupa a Jung es que algunas familias casan a sus hijas antes de la edad legal debido a la pobreza. Este acto no solo es una violación de la ley, sino que también pone a las jóvenes en situaciones complicadas a largo plazo, como quedarse embarazadas sin estar lo suficientemente preparadas físicamente o no poder cuidar a sus hijos adecuadamente. Jung no solo sensibiliza a las familias sobre los daños del matrimonio precoz, sino que también les explica las normativas legales para que entiendan bien. Cada vez que realiza una campaña de concienciación, Jung siente el esfuerzo, pero también se da cuenta de que su trabajo tiene un gran impacto en el futuro de la comunidad.
Los niños tendrán la oportunidad de recibir una educación completa y las familias no se verán atrapadas en problemas innecesarios si comprenden y respetan la ley. Cuando Ho Ai-ka se enteró de que Jung iba a ser transferido a una nueva zona de trabajo, no pudo evitar sentirse preocupada. Sabía que el trabajo de Jung siempre era tenso y peligroso, especialmente cuando tenía que enfrentarse a grandes desafíos como investigar casos de tráfico de drogas o hacer campañas de concienciación en áreas con poco conocimiento legal. Para Ho Ai-ka, este viaje de trabajo no era solo un cambio de destino, sino una separación entre ella y el hombre que amaba. Se sentía inquieta al pensar que no podría estar siempre al lado de Jung para preocuparse y cuidarlo como antes. Aunque entendía que su trabajo era una misión importante, su corazón no podía evitar sentirse preocupado por su seguridad, sobre todo cuando él trabajaba en zonas peligrosas y con escasez de recursos. Ho Ai-ka deseaba con todo su ser que Jung tuviera un buen compañero de trabajo y un entorno seguro para poder realizar su labor sin tantos riesgos. Cada vez que Jung la llamaba a ella, trataba de ocultar su ansiedad, pero a veces no podía evitar mostrar sus sentimientos. Ho Ai-ka sabía que Jung necesitaba estabilidad tanto en su trabajo como en su vida personal para poder hacer bien su labor, pero no podía dejar de pensar en los peligros que podría enfrentar durante sus viajes de trabajo largos. ¿Podrías regresar pronto? ¿O tal vez podrías compartir conmigo más detalles sobre tu trabajo? Le preguntó Ho Ai-ka una vez por teléfono, su voz llena de preocupación. No te preocupes tanto, todo estará bien. El trabajo es duro, pero ya estoy acostumbrado, trató de consolarla Jung. Pero Ho Ai-ka seguía sintiendo una cierta inquietud. Sabía que aunque él decía eso, su trabajo no siempre era seguro ni fácil. Jung se enfrentaba a muchas dificultades, incluidas las peligrosas persecuciones y las campañas de concienciación, donde a veces tenía que tratar con personas que no entendían, lo que podía generar situaciones tensas. Ho Ai-ka quería estar a su lado, apoyarlo cada vez que se sintiera cansado o presionado, pero ahora la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Solo podía esperar que después de cada misión, Jung regresara sano y salvo, y que ambos pudieran seguir juntos construyendo su futuro. Aunque el trabajo se volvía cada vez más intenso, Jung y su compañero Truong siempre encontraban la manera de motivarse mutuamente para superar las dificultades. Ambos ya habían pasado por periodos de trabajo arduo, y ahora, con las vacaciones acercándose, el descanso no parecía una opción. Jung y Truong se sentaron juntos en una pequeña habitación después de un largo día de trabajo, tratando de compartir sus preocupaciones y la presión que estaban soportando. Ya se acerca el festivo, pero no sé si vamos a poder descansar, dijo Truong suspirando. Aquí el trabajo nunca termina, especialmente cuando tenemos que preocuparnos por todo, desde capturar criminales hasta hacer campañas de concienciación. Jung asintió con la cabeza, entendía perfectamente las preocupaciones de Truong. La labor de concienciación, sobre todo en una zona tan compleja como la que estaban cubriendo, siempre exigía paciencia y dedicación. Ambos habían estado trabajando sin descanso durante varios meses, sin tener realmente tiempo para relajarse. Aunque solo deseaban un breve descanso, el trabajo no podía dejarse de lado. Tenían que seguir adelante a pesar del cansancio. Yo también quiero ir a casa un rato, ver a mi esposa e hijos. Pero me temo que el jefe me pondrá en turno durante los días festivos, compartió Jung. Se sentía culpable por no poder organizar su tiempo para visitar a su familia. Los largos días lejos de casa lo hacían sentir nostalgia y preocupación por sus seres queridos, especialmente cuando el trabajo estaba tan agobiado. Truong miró a Jung y luego sonrió ligeramente. Tal vez tengamos que hablar con el jefe, ver si podemos descansar durante los días festivos. Yo también necesito ir a ver a mi familia. No podemos estar solo preocupados por el trabajo todo el tiempo. La familia es lo más importante que tenemos y tenemos que encontrar un equilibrio. Jung se quedó pensativo, sabía que Truong tenía razón.
Pero la vida no siempre es fácil. Ambos sabían que su trabajo siempre requeriría sacrificios, pero no podían olvidar a la familia, el lugar al que siempre deseaban regresar cada vez que había una oportunidad. Supongo que tendremos que pedirle al jefe que asigne los turnos a otros. Yo también necesito ir a ver a mi familia, especialmente durante estas festividades, dijo Jung con determinación en su voz. El jefe lo entenderá porque nuestro trabajo es muy exigente y agotador, pero también necesitamos descansar para poder hacer bien nuestro trabajo en los próximos días. Truong asintió con la cabeza de acuerdo con el pensamiento de Jung. Los dos amigos que trabajaban juntos ya estaban acostumbrados a los desafíos y dificultades. Pero en la vida no siempre el trabajo puede ser más importante que la familia, y ambos deseaban tener una oportunidad para descansar y comenzar de nuevo. En medio de la preocupación por el trabajo, Jung y Truong no dejaban de motivarse mutuamente. Sabían que no importaba cuán difícil fuera la situación, el apoyo de los amigos y seres queridos sería la mayor fuerza para superar cualquier desafío. Ambos continuaron compartiendo historias sobre la familia, el trabajo y las dificultades de la vida. A pesar de que ambos enfrentaban grandes pruebas, siempre creían que con unidad y determinación podrían superar cualquier dificultad y construir un futuro más brillante para ellos mismos y sus familias. La traducción mantiene el tono natural y emocional del texto original, transmitiendo bien los sentimientos de agotamiento, esperanza y la importancia del apoyo mutuo en tiempos difíciles.